y mismo ustedes mismos pueden llegar a realizar los cálculos en cuanto a el uso de semillas, etcétera. Y también de la misma manera llegar a tener algunos ciertos datos productivos como los rendimientos, entre otros. ¿Ya? Primeramente, ¿alguien ha escuchado hablar sobre el forraje verde hidropónico o nadie, chicos? Sí, Inge, ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? eh, yo sabía que se puede hacer incluso los cultivos de papa, pero más en un cultivo aeropónico y no tanto en el hidropónico. Ahora el hidropónico es lo que se más produce, lo que es la lechuga. También producían perejil y apio también, si no me equivoco. Se hace Exacto, con un sustrato de, ay, se pone creo que NPK en líquido, muy bien. ¿Eres de veterinaria o de agronomía? veterinaria. Ah, ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ojo Álvarez que Calderón participa. Samantha. Annalise. Álvarez Calderón Samantha. Ah, ya. Álvarez Calderón Samantha, ¿no? Muy bien, Samantha. Lo que dices, tienes toda la razón. La, el forraje verde hidropónico, como le dice en el término hidropónico, se trata de un sistema de producción en el cual no se llega a utilizar un sustrato sólido, ya como ser el suelo o algunos ciertos sustratos inertes que se llegan a utilizar para la realización del desarrollo radicular de las plantas en un sustrato. Mientras que el término hidroponía es la realización de un cierto sistema de producción, ¿ya? De un cultivo X, en el cual llega a utilizarse a raíz desnuda, es decir, a raíz libre, en el cual llega a realizarse la nutrición de la planta a través de algunas ciertas soluciones nutritivas, en el cual a partir de ella llegan a tener todo lo que es los requerimientos para la producción de dicho cultivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar de la producción de forraje. ¿Con qué? Con soluciones nutritivas. ¿Ya? Este forraje verde hidropónico, primeramente vamos a decir que es una tecnología de producción de periodo corto, ya que es alrededor de 15 a de 2 a 3 semanas, pero en el altiplano hemos llegado a tener experiencias que llega a durar hasta un mes. ¿Ya? Este forraje verde hidropónico, este FBH, tiene las características de poseer una alta calidad en cuanto a requerimientos nutricionales para el animal, para su alimentación. Pero de la misma manera, también podemos llegar a decir que llega a presentar una alta palatabilidad por parte del animal en el cual llega a ser consumido en un 100%. Como podemos observar, este es un proyecto de Suma Uma, ¿ya? Donde a los productores se les ha llegado a capacitar para la realización de este forraje verde hidropónico. ¿Por qué se realiza este forraje verde hidropónico? Generalmente este forraje verde hidropónico se lo llega a realizar con algunos ciertos objetivos. Sabemos que en el altiplano existen dos etapas marcadas, ¿no ve? Hemos hablado y han visto también en los webinars que en el altiplano se llega a tener dos periodos marcados estacionalmente, uno donde llega a presentar una cierta precipitación constante, en el cual llega a generar todo lo que es el ciclo productivo o el ciclo agrícola en lo que es en la zona del altiplano. Y otra etapa que es una época seca o de estiaje,
en el cual llega a paralizarse todos los sistemas de producción o todo el ciclo de producción agrícola en la región. Entonces, este forraje verde hidropónico generalmente se llega a utilizar para la suplementación de forraje verde a los animales, ¿no? Que generalmente, o yo lo recomiendo, no tanto para animales mayores, como se observa acá, sino más que todo para animales menores, para llegar a cubrir algunas ciertas deficiencias por parte de algunos requerimientos nutricionales, como es el caso de la vitamina C para los cuyes, en el cual llegan a tener algunos ciertos problemas de asimilación de esta vitamina C y llega a ocasionar lo que es la parálisis en las extremidades del animal. Entonces, esta es una alternativa para la realización o para llegar a cubrir esas deficiencias nutricionales que llega a tener el animal. ¿Ya? El FBH llega a tener algunas ciertas ventajas. Primeramente, la producción en periodos nutricionales críticos y de acuerdo a las necesidades, como hemos dicho. Entonces, esta producción se realiza para épocas donde no existe forraje verde, tierno, ¿ya? Para el consumo animal. Entonces, de tal manera que se llega a requerir este recurso en los meses de julio a octubre más o menos, ¿no? Donde no hay ese forraje verde. De la misma manera, llega a tener una ventaja en lo que es el ahorro del agua. Es decir, el consumo de agua a comparación de un sistema de producción de forrajes tradicional o normal con sustrato, llega a usar en menor cantidad. Generalmente, por ejemplo, en todo el ciclo del FBH, en esas 2 a 3 semanas, llega a utilizarse alrededor de unos 15 a 20 litros por metro cuadrado para la realización de todo el ciclo de producción. A diferencia de un sistema de producción bajo sustrato, es decir, la convencional, la normal, que llega a requerir mayores requerimientos de agua, ¿no? Y eso es debido a diferentes factores, como por ejemplo la evaporación del agua, la evapotranspiración, que es el conjunto de los procesos tanto de transpiración de la planta, es decir, llega a botar el agua a través de las hojas, pero de la misma manera existe esa evaporación por la parte del suelo. Entonces, al realizar ese tipo de procesos también requiere más agua. De la misma manera existe infiltración, etc. ¿No? Otra ventaja del FBH es que se llega a producir en espacios reducidos. ¿Ya? No se requiere de gran espacio para la obtención de este producto, sino se lo puede llegar a realizar en alguna cierta infraestructura, que vamos a hablar más adelante. La eficiencia en el tiempo de producción, es decir, el momento de la obtención de biomasa forrajera es en menor tiempo. Como hemos dicho, de 2 a 3 semanas según bibliografía, pero nosotros hemos tenido la experiencia de que se ha realizado en un mes. ¿Ya? Y la calidad del forraje para los animales. Es decir, llega a tener mejor calidad o bondad nutricional a comparación de un forraje desarrollado, digamos, hasta su madurez. Entonces llega a presentar
presentar mayores contenidos de proteínas, energía, carbohidratos, entre otros. Existen algunos ciertos factores que influyen en la producción de FBH. ¿Ya? Los factores que influyen en la producción del FBH, es decir, para llegar a tener un buen desarrollo de este FBH que vemos en el fondo de la pantalla, tenemos que tener en cuenta algunos ciertos componentes. Entre la más importante, bueno, todos ellos son importantes, pero el primer componente que tenemos que tener mucho cuidado es la selección y la calidad de la semilla. ¿Ya? Entonces ustedes, ahorita chicos, haciendo un paréntesis, todo esto espero que estén anotando porque todo esto van a replicar en esta semana, ya, porque para la siguiente semana ya tiene que estar sembrado su FBH. ¿Ya? Entonces espero que, sé que algunos estudiantes dejan su celular o su computadora y luego se van. ¿Ya? Yo no estoy grabando la clase tampoco, así que vayan tomando algunos ciertos apuntes. ¿Ya? El primer factor que tenemos que tomar en cuenta es la selección y la calidad de la semilla. ¿Ya? Primero tenemos que elegir un cierto cultivo para la realización, que generalmente llegan a ser utilizadas las gramíneas, en este caso la avena y la cebada. ¿Ya? Y para esta selección y calidad de semilla tenemos que tener en cuenta algunos ciertos aspectos. Primeramente, nosotros al realizar la compra o la obtención de la semilla, tenemos primero que realizar una selección con el objetivo de que nuestra semilla llegue a estar lo más libre posible de impurezas, es decir, de piedras. Muchas veces la semilla que nos venden en las ferias llegan a tener piedras, otras semillas de otras especies o malezas, insectos, etcétera. De tal manera de que generalmente al no realizar esta selección llega a estar contaminada esa semilla. Y al realizar el momento de la producción del FBH, aquí podemos observar este FBH, esa semilla que es de una maleza llega a propagarse y a desarrollarse mayor. En mayor desarrollo a diferencia de, digamos, en este caso de la cebada. O en el caso existen también semillas dañadas, contaminadas con alguna cierta enfermedad. Puede ser, por ejemplo, el, el carbón volador, en el caso de las semillas de las gramíneas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas semillas llegan a contaminar a las demás semillas de tal manera que la calidad del FBH va a bajar. Muchas veces también tenemos que ver la calidad de la semilla, puesto de que al tener este término de calidad de semilla, tenemos que ver el porcentaje de viabilidad, el porcentaje de germinación de la semilla, ¿ya? Que se recomienda que para la producción de este FBH se requiere de un 70 a 80% de germinación, ¿ya? De porcentaje de germinación. Ahora, ¿cómo se llega a realizar ese porcentaje de germinación o esas pruebas de calidad de semilla? Bien sencilla, es de la siguiente manera. Y esto es lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Primero,
pueden llegar a tener un vaso con agua, agarran un puñado de semillas y lo vierten al vaso con agua. Y ustedes van a ver que va a haber semillas que se van a precipitar al fondo del vaso y otras semillas que van a llegar a flotar. ¿Ya? Ahora, las semillas que llegan a precipitarse son las semillas que van a llegar a ser viables para la germinación de el cultivo. Y las semillas que van a flotar, esas son semillas que no van a llegar a germinar para esta producción de FBH. ¿Ya? Entonces es una forma de observar cuál es la calidad de la semilla así de manera rápida y empírica. ¿Ya? Entonces esas semillas que flotan las llaman chuzos, ¿ya? Es decir, vacías, y esa semilla no va a servir. Otro proceso de la obtención del porcentaje de germinación va a ser la siguiente. Ustedes van a llegar a sacar de la semilla que van a llegar a comprar 10 muestras de 100 semillas del cultivo que van a llegar a sembrar. En este caso, pues, avena, cebada, que yo les recomiendo. Entonces, van a sacar la prueba de germinación de ellas, ¿ya? Van a seleccionar 1000 semillas y lo van a dividir en 10, es decir, 100 semillas. ¿No ven? 10 grupos de 100 semillas. A esa lo van a llegar a colocar en un recipiente de plástico, donde en esos platitos de plástico, con algodón húmedo, y lo van a dispersar las semillas y van a regar por lo menos 2 veces al día o evitar de que el algodón llegue a secar, ¿ya? Y eso lo van a llegar a cubrir con con un nylon transparente y lo van a llegar a cubrir luego, posteriormente, en una caja de cartón lo pueden llegar a colocar y lo van a colocar, eh, lo van a cubrir con algún, bueno, ustedes ya verán, con alguna tela o algún nylon. De tal manera que ustedes a partir de ello van a ir contando de de cada platillo donde están cada 100 semillas, cada día cuántas semillas van a ir germinando, ¿ya? Es decir, va a llegar a salir el cotiledón, lo que hemos hablado ya en el anterior tema. ¿No ven? Entonces, ustedes van a realizar el conteo de cuántas semillas. Si digamos, van a llegar a realizar, va a llegar a salir el cotiledón de 30 semillas para el tercer día, eso significa de que su porcentaje de germinación hasta ese día va a llegar a ser el 30%, o puede llegar a ser más o tal vez menos. Pero ahí tienen que cuidar lo que es la humedad del suelo, o la humedad, perdón, del algodón. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna duda o todo está claro, muchachos? Inge, una consulta. ¿Hay que ponerlo en una caja de cartón, digamos, para taparlo, para que no le llegue la luz o para que esté en un Sí, lugar fresco? exacto, para que no le llegue la luz. ¿Por qué? Uno, ¿por qué? Porque lo primero que va a pasar es de que va a haber una mayor evaporación del suelo,
perdón, del agua, ¿ya? Entonces vas a requerir que llegar a regar mayores, digamos, cada hora o cada 2 horas. Entonces, para evitar eso y para que esté húmedo la cuestión del algodón para la semilla, entonces se requiere un, bueno, cubrirlos sí o sí los recipientes donde van a hacer las pruebas de germinación. Ahora, muy aparte de ello, existe también un proceso que requiere la semilla de, bueno, horas oscuras en realidad, ya que es la cámara de refrigeración, que es el fototropismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el fototropismo? Es la estimulación que se le da a la semilla. ¿Para qué? Para que llegue a germinar o desarrollar el cotiledón y busque claridad, ¿ya? Entonces, por eso cuando sembramos, cubrimos con tierra, ¿no ven? Las semillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo cubrimos con tierra, la semilla está en un lugar oscuro, con condiciones apropiadas. Va activándose la semilla y lo que va a pasar, ¿qué es? El proceso fisiológico va a buscar luz de manera natural. Entonces, a ese proceso de que la semilla o la plantita va a ir a buscar la luz, se llama fototropismo. ¿Ya? Ahora, geotropismo es otro proceso en el cual de la misma manera la semilla tiene la facultad de llegar a desarrollar la raíz, pero hacia abajo, con el objetivo de que de anclar la raíz para el desarrollo normal en el suelo. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre, señorita? Raquel Camacho Tapia. Ya. Gracias, Inge. Ya. He entendido. ¿No hay alguna duda más, chicos? Y entonces ya Sí, sí. con eso tendrían que hacer la prueba de germinación para tu trabajito, ¿ya? Y que una preguntita, ¿dónde podemos conseguir las semillas? Ya, eso al final de la clase, porfa, lo vemos, ¿ya? Yo estoy hablando del proceso, ¿ya? Luego algunas cositas más vamos a coordinar respecto a algunas dudas que tengan de las semillas y todo eso. Pero pueden ir a la 16 de julio, a la feria, ahí hay semillas igual para vender, más baratas, a Y que otra comparación pregunta, Dime. ¿el algodón en qué cantidad tiene que estar? Eh, bueno, alrededor de un 0,5 centímetros, es como una camita que tiene que ser para la semilla. Solamente tiene que ser como tierrita, ¿no ve? Abajo algodón, la semilla y arriba algodón. ¿Ya? O algunos también lo hacen solamente el algodón de abajo y las semillas encima. Yo les recomiendo de que pueden llegar a realizar solamente el algodón y las semillas encima. ¿Ya? O pueden hacer la prueba, ya que van a tener 10 ensayos, entonces uno puede hacer solamente el algodón, las semillas y otros 5, el algodón, las semillas y una cubierta más de algodón. ¿Ya? Entonces, eh, hay diferentes metodologías, depende de cada uno en realidad. ¿Ya? O si tienen alguna duda, también eso hay en el YouTube, lo pueden llegar a realizar en base a las recomendaciones que tienen. ¿Ya? Está bien, dije gracias. Ya. Ahora, otro factor más que es importante llegar a tomar en cuenta es la luminosidad, ya que al comienzo del proceso de la producción del FDH, la presencia de la luz del sol durante la germinación no es necesaria, ¿ya? Eso es lo que les he dicho, ¿no ven? Que en una primera etapa, pues lo vamos a cubrir. Para la semilla no es necesario que haya luminosidad. ¿Uno para qué? Para llegar a generar lo que es el fototropismo.
¿ya? Y muy aparte de eso, la planta va a llegar a necesitar esta luminosidad. ¿Para qué? Para llegar a realizar la fotosíntesis. Entonces, la semilla no realiza fotosíntesis. ¿No ven? Entonces, por eso también no se requiere de la luz. Hasta el séptimo día, ¿ya? Según bibliografías, se requiere a partir del séptimo día ya generar o darle lo que es luminosidad a la planta para que llegue a desarrollar los procesos fotosintéticos de la planta, ¿no? Y posteriormente su desarrollo, ¿ya? En el cual van a llegar a estar en un ambiente oscuro, ¿no ven? Entonces, muy aparte de eso, tenemos que llegar a ver que en esta producción de FBH, generalmente la primera semana, de esas 3 semanas de producción, la primera semana sí o sí va a estar en una cámara oscura o en una cámara de refrigeración, ¿ya? Es decir, va a estar cubierto sin el requerimiento o la necesidad de la luz. Posteriormente, al octavo día, si recién se le llega a proporcionar luminosidad a la planta o al FBH, ¿para qué? Para que llegue a desarrollar lo que es la parte radicular y la parte foliar. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la temperatura, que es uno de los factores más importantes para la producción del FBH, puesto que el rango óptimo de la temperatura para la producción de los cereales puede ser avena, cebada, está entre los 15 grados a 30 grados centígrados. Ya entonces, una vez que lleguemos a sembrar lo que es el FBH, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener en un lugar que tenga estas condiciones, desde los 15 grados a 30 grados. ¿Ya? Puesto que la variabilidad de las temperaturas óptimas puede llegar a afectar a la germinación y al crecimiento de la planta. Puede ser, por ejemplo, si es que no tenemos un cuidado de la temperatura, digamos, ambiente. En este caso del efecto, vamos a utilizar ya la imagen de fondo. Digamos que este sector lo hemos cubierto con agrofil o con un nylon, por ejemplo. Entonces, aquí va a llegar a va a captar mayor temperatura, va a llegar a permanecer lo que es la humedad de la transpiración de la planta, etcétera. Y este sector, digamos que no va a estar descubierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a existir una diferenciación en cuanto al desarrollo. Y eso se va a observar. Ustedes mismos van a observar que si no tienen cuidado en el desarrollo de la producción, va a existir diferencias en cuanto al desarrollo. Por ejemplo, aquí puede ser más pequeño, aquí puede ser más grande, ¿ya? Entonces eso tenemos que llegar a tener cuidado en cuanto a darle las condiciones homogéneas para su desarrollo, ¿ya? Otro aspecto es la humedad, que tiene que estar en un rango óptimo de humedad del 60 al 80%. Es decir, este cultivo, este FBH, tiene que estar hidratado constantemente, ¿ya? Y es por eso que también se le llega a colocar un agrofil encima para su desarrollo. Vamos a ver algunos ejemplos que se han hecho en el área rural, ¿ya? Más adelante. Y otro que es la calidad del agua de riego, pero generalmente esto se llega a utilizar en el área rural, ya porque hay aguas que llegan a tener alto contenido de sales, etcétera, en el cual llegan a influir en cuanto al desarrollo de la planta, pero de la misma manera llega a influir en el contenido nutricional de la planta. Por ejemplo, si es que con el agua que se está regando puede llegar a tener
metales pesados, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La planta va a asimilar esos metales pesados y va a absorber dentro de su estructura, y al realizar el consumo por parte del animal, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De la misma manera va a ingerir esos metales pesados que muchas veces son dañinos para un ser vivo, ¿ya? Entonces, ese aspecto también hay que llegar a tener mucho cuidado en el área rural. Para la construcción e instalación, primeramente el FBH generalmente se hace en una producción de un invernadero, como se observa. Entonces, para eso se requieren algunos ciertos materiales. Pero en este caso lo que ustedes van a llegar a realizar es, bueno, ustedes ya se van a crear. Yo les voy a dar más adelante las pautas para la producción del FBH. Lo pueden llegar a realizar en bidones cortados, como se observa acá, ¿no? Estos son bidones de aceite, ¿no ven? Lo han cortado a la mitad y ahí han realizado el desarrollo de la producción del FDH, ¿no? O pueden llegar a utilizar bandejas de germinación, como se observa, pero yo no recomiendo esto para esta práctica. Mejor van a utilizar en material que llegan a tener en casa. Yo creo que bidones deben tener, bidones viejitos y todo eso. Y van a llegar a realizar este sistema de producción, ¿ya? Ahora, de la misma manera van a requerir un lugar donde tiene que existir la cámara de refrigeración, en el cual, pues la cámara oscura, en el cual tiene que llegar a tenerse un lugar oscuro donde llegue a generarse la primera etapa de desarrollo del FBH, que va a ser la germinación de las semillas, ¿ya? Y sus bandejas. Generalmente en un sistema de producción de FBH se requiere de una infraestructura mayor, como se puede observar en la parte inferior, que es como un invernadero, y como se puede observar, tiene dos caídas, ¿verdad? En esta primera caída que pueden observar, que es más angosta, aquí es la cámara oscura o la cámara de refrigeración, donde todo este sector, por ejemplo, pueden observar acá, es un techo de paja, ¿no ven? Entonces ahí es un lugar oscuro donde no entra luz. Y la primera etapa, la primera semana se llega a realizar acá, de tal manera que llega a generarse lo que es esa estimulación de la germinación. Posteriormente a la semana, al octavo día, se llega a trasladar a la cámara de desarrollo, ¿no? En esto donde podemos observar, se llega a tener un techo de agrofil o policarbonato, etcétera, donde ya se dan las condiciones para su desarrollo. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? ¿No? Entonces, esta cámara de producción va a llegar a darse hasta la tercera, cuarta semana, hasta el desarrollo del FBH. ¿Cuál es el proceso de producción del FBH? El proceso de producción del FBH, primero se va a tener una selección de la semilla, como se les ha indicado. Entonces, se recomienda generalmente el uso de semillas locales, ¿ya? Es decir, de semillas que sean del lugar o de una feria. Uno, ¿por qué? Porque los costos son más baratos, ¿no? Llegan a ser con los costos más bajos. Muy aparte de eso, no podemos llegar a colocar una semilla certificada para este tipo de producción, pues por los altos costos. Pero al realizar esta selección de semilla tenemos que ver algunos ciertos puntos. Primero, que tiene que estar libre de malezas, como hemos dicho, plagas y enfermedades. De la misma manera,
que tienen que ser semillas completas. Es decir, el grano de semilla tiene que estar en el interior, en el cariópside, ¿no ven? El cariópside tiene que estar lleno y eso se puede comprobar rompiéndolo a la mitad, ¿no ven? Y tiene que tener generalmente, por ejemplo, en el caso de la cebada y de la avena, un color blanquecino. Ahora existen otro tipo de semillas, como el caso del triticale, que es de un color marrón. Entonces, esas características hay que llegar a tener, ¿no? Y tienen que estar infladas, etcétera. Ya eso no, al llegar a observar, digamos, esas características que le dije, vamos a observar que llega a tener una madurez fisiológica. ¿Ya? Muy aparte de eso, las semillas no tienen que ser viejas o guardadas por mucho tiempo, puesto que baja la viabilidad, es decir, el porcentaje de germinación. Entonces, por eso que les he dicho, cuando quieran hacer una prueba rápida antes de la compra, entonces ustedes cogen un manojo de semilla, lo botan en un recipiente de agua. Si el mayor porcentaje es el que está abajo o se llega a precipitar al fondo del vaso, entonces es buena semilla. Ahora, si también mayor porcentaje llega a subirse a la superficie, entonces es una mala semilla. ¿No ven? Muy aparte de eso, tienen que ser semillas sanas, no partidas. Y lo que les dije, ¿no ven? El porcentaje de germinación tiene que llegar a ser del 70 al 80%. Una vez seleccionada, hay que realizar lo que es hay que llegar a realizar lo que es el porcentaje de germinación. Ya les he explicado, ¿no ven? Una vez realizando el porcentaje de germinación, que ya van a tener su muestrita para ver qué calidad de semilla están llegando a tener, simultáneamente tienen que ustedes llegar a realizar el pesado y desinfección de la semilla, que la desinfección de la semilla generalmente se la realiza al 1% con lavandina, ¿ya? Con hipoclorito de sodio. Entonces ustedes van a llegar a eh, preparar una solución de 1% de hipoclorito de sodio, de lavandina, de tal manera que con ello tienen que desinfectar, ¿ya? Y estos cálculos igual tienen que estar en su informe. Posteriormente a la preparación de la solución de hipoclorito, se recomienda que se llegue a realizar una desinfección de 1 a 3 minutos. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que llegue a eliminar a lo que son algunas ciertas, algunos ciertos patógenos que puede estar albergando la semilla. Ahora, yo les recomiendo que lo hagan 1 minuto y medio, ¿ya? Ni 3 ni 1 minuto, 1 minuto y medio. Una vez que hagan eso, llegarlo a enjuagar con bastante agua para que no existan residuos de lavandina en la semilla. ¿Por qué? Porque si está mal enjuagada, no se va a llegar a realizar los baños a la semilla con el agua de manera adecuada. ¿Qué es lo que va a pasar? La lavandina va a llegar a quemar lo que es puede llegar a ser eh, algunas ciertas, puede llegar a dañar la semilla, ya de tal manera que uno puede volverlas o puede matar a la semilla y ya no puede existir lo que es la germinación o el desarrollo del cotilete. Entonces tenemos que llegar a tener mucho cuidado en eso. Una vez realizando
este lavado eh, de varias veces, posteriormente a la desinfección, que generalmente tiene que ser unas 2 a 3 veces, se realiza lo que es el remojo de la semilla, ¿ya? Y el remojo de la semilla se la tiene que llegar a realizar en un periodo de 24 horas, ¿ya? En un periodo de 24 horas. 12 horas se coloca en un recipiente de agua, con agua, hasta encima de la cantidad de la semilla y se lo deja por 12 horas. Posteriormente a eso, se saca la semilla por 1 hora y se deja que ore, ¿ya? Es decir, que llegue a un momento o esa hora tiene que llegar a respirar o airearse lo que es la semilla. Y posteriormente a ello, 12 horas después, nuevamente el remojo de la semilla. Ustedes van a ver en ese proceso que las semillas van a ir aumentando de volumen, ¿no? Y es lógico, ¿por qué? Porque va a absorber agua y va a llegar a generar mayores volúmenes de desarrollo. Posteriormente al drenaje o al oreo de la semilla remojada, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a realizar lo que es la siembra de la semilla. Y esta siembra de la semilla, yo no les voy a dar la receta, ¿ya? Sino les voy a dar solamente un tip. Van a llegar a sembrar a una altura de 1.5 centímetros del ras de la semilla, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Van a colocar semillas, ¿no ven? Como se observa en este recipiente. Entonces, la altura que va a llegar a ser de la base del recipiente hasta la altura de la semilla tiene que llegar a ser 1.5 centímetros, ¿ya? Pero, ojo, tienen que realizar hasta este momento las siguientes tomas de datos. Uno, van a sembrar, digamos, 1 kilo o 2 kilos de semilla seca, ¿no ven? Les van a vender semilla seca. Al realizar el remojo y el oreo de la semilla, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el volumen y de la misma manera va a aumentar el peso. ¿No ven? Al realizar esto, ustedes tienen que ver cuánto de peso va a llegar a aumentar posteriormente al remojo de la semilla. Es decir, si de 1 kilo de semilla seca lo he llegado a realizar el remojo y va a subir, digamos, a un peso de 2 kilos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a decir? De 1 kilo de semilla seca hemos obtenido 2 kilos de semilla remojada o semilla para la siembra de FBH. Entonces, yo quiero que vean esos rendimientos, ¿ya? Posteriormente a ello, la siembra, como les dije, van a llegar a realizarlo una vez que ya hayan terminado el proceso de remojo a una altura de 1.5. Van a medir la superficie del recipiente donde están haciendo, ¿ya? Y van a medir la altura, 1.5. Entonces ustedes van a vaciar la semilla y lo van a esparcir de manera homogénea. Una vez que hagan eso, vuelven a pesar esta semilla remojada. ¿Para qué? Para llegar a tener su densidad de siembra. Es decir, van a decir, para esta superficie
de recipiente, digamos, puede llegar a ser, vamos a colocar un ejemplo nomás. Digamos, es 1 metro cuadrado. Para este metro cuadrado hemos utilizado 0,5 kilogramos de semilla. Entonces yo quiero esos datos. ¿Ya, chicos? Superficie y cantidad de semillas. Entonces, una vez realizando lo que es la siembra de las semillas, vamos a realizar lo que es el riego de las bandejas en el área de germinación. Pero previamente a ello, ojo, que tenemos que tener cuidado y por eso se les está dejando bibliografía en la plataforma. Estos recipientes tienen que tener su drenaje, ¿ya? Es decir, el agua que ustedes van a llegar a regar no se puede llegar a estancar en el fondo de esto. ¿Por qué? Porque va a empezar a agarrar se va a llegar a producir algunos ciertos patógenos, ¿ya? Hongos, etcétera, de tal manera que va a dañar la calidad del FDH. Entonces, eso tenemos que llegar a tener cuidado. Así que una vez obteniendo su recipiente, van a llegar a perforar. ¿Para qué? Para que se genere el drenaje del agua. ¿Ya? El riego de las bandejas, bueno, según bibliografía generalmente se llega a recomendar, bueno, el riego de manera con una mochila aspersor. Pero ya que ustedes están haciendo de manera artesanal y en pequeña escala, chicos, suficiente ustedes con un pulverizador, ¿ya? Entonces, ahora deben tener harto en casa de sus pulverizadores por el COVID, ¿no ven? Entonces, uno utilizan exclusivamente para su riego y de la misma manera llegan a pulverizar tan, bueno, yo les recomendaría que lleguen a realizar de tal manera que garanticen la humedad eh, de la semilla, ¿ya? Por ejemplo, cuando esté en la cámara oscura, es suficiente, a mi parecer, unas 3 veces al día realizar, de 2 a 3 veces al día. Uno en la mañana y otro en la tarde. Y uno más puede ser tal vez en la noche, ¿ya? Cada 8 horas. Ahora, una vez que esté ya en exposición al sol para su desarrollo, cubierto con una lona, etcétera, yo les recomendaría que lo lleguen a realizar cada 3 a 4 horas. ¿Ya? Eso en el día. En la noche ya solamente es suficiente una vez porque no va a haber mayor evaporación, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que llegar a ver de tal manera que tampoco tienen que exagerar con el riego porque les digo que va a atacar la enfermedad en lo que es el colchón. Este es el colchón de raíz que le da base para el desarrollo de la planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este colchón empieza a ennegrecerse. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a propagarse la enfermedad y el FBH ya estaría mal realizado. ¿Hasta ahí hay alguna duda, jóvenes, señoritas? ¿O todo tranquilo? Inge, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Tirsa, Tirsa. Hola, Tirsa. Dime. vamos a sembrar la semilla y esa debe estar en total oscuridad, ¿verdad? Para la germinación.
Sí, la primera semana. Solo la primera semana. Y después Sol- ya tendría que tener un poco de luz. sí, una vez que llegue a generarse lo que son los cotiledones, ¿ya? A ver, vamos a estar viendo con esto, ¿no? Primero ustedes van a sembrar así. Lo que va a llegar a desarrollarse primero va a ser unas pequeñas raicillas y posteriormente a las raicillas va a llegar a generarse el cotiledón. Una vez que se llegue a generar el cotiledón, como se observa en el séptimo día acá, sexto, séptimo día, ¿qué es lo que pasa? Va a llegar a necesitar ya luz para realizar la fotosíntesis. Entonces, por eso, mira, del primero al quinto, sexto día, todavía no desarrolla lo que es el cotiledón y no necesita de luz solar para la fotosíntesis. A partir del sexto día, donde ya empieza a emerger el cotiledón, ya va a requerir luz solar. Entonces, por eso que a partir del octavo día ya se lo lleva a la cámara de desarrollo de producción. ¿Ya? Entonces, la primera semana, cámara oscura. Después del octavo día para adelante, ya tiene que estar en sol y tener cuidado con el riego. ¿Hay alguna duda más, Tirsa? Mm, no, por el momento no. Cualquier rato lo voy a preguntar, Inge, por favor. Ya, perfecto. Eh, Ya. Ingeniero, Nombres, Ingeniero ya, nombres, eh, Blanco. Ah. blanco, ¿qué? Inge, quería preguntarle sobre el cultivo, si tiene que ser 1,5 metros de alto o de largo. Eso es lo que tenía la duda. 1,5 metros. No, no, no. Dijo 1,5, No, no menos. dijo. 1,5 centímetros de alto la semilla. ¿Ya? Es decir, digamos, vamos a sembrar todo esto, ¿no ve? Vamos a vaciar primero la semilla. Ahora, ¿Ya? la altura de la siembra, es decir, de la cantidad de semilla que va a estar sembrada, desde la base hasta, hasta la superficie de la semilla, tiene que tener una altura de 1,5 centímetros. Ah. ¿Se entiende, ya? Sí, ahora sí, muchas gracias, Inge. Ya, perfecto. Blanco, ¿qué eres? Capiana Carelis. Blanco, Carelis. Sí, Ya. El otro compañero, ¿qué duda tenía? sí, buen día, Inge. Una pregunta. Al séptimo, octavo dijo necesita luz, entonces le quito la capa de algodón de encima y solamente le llevo así a la luz. Mm, sí, eso es, a ver, solamente eso, la cuestión del algodón es solamente para la prueba de germinación, chicos. Ya para saber cuántas semillitas llega a germinar de esas 100 semillas. Ahora, en el proceso ya de producción es distinto, ¿no ve? Ya les he dicho cuál es el proceso. Primero vamos a seleccionar, pesar, remojar, vamos a hacer el oreo de la semilla y vamos a realizar la siembra. Aquí no hay algodón, ¿no ve? Lo que aquí ustedes van a hacer, van a sembrar lo que es la semilla a una altura de 1,5 centímetros, ¿ya? Toda esa altura de semilla tiene que haber uno, ¿para qué? Para que se llegue a dar este colchón del FBH para su desarrollo, ¿ya? Entonces, eh, eso no se confunde. La prueba de germinación es otra cosa. La producción de FBH es otra cosa. Ya solamente para saber la calidad de la semilla ustedes van a hacer la prueba de germinación. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? ¿Se ha entendido o A ver, ingeniero, dice primero, hago la prueba de germinación en el vaso y las semillas que se hundan pues son buenas, esas las traslado a un envase de plástico y antes de eso le coloco una capa de algodón, luego las semillas que son buenas
y luego le pongo otra capita de algodón y luego le voy remojando hasta 7 días más o menos, o 6 más o menos dijo, y las que germinen, pues luego les voy separando del algodón y les pongo en otra bandeja así, sin No, algodón. no, no. No, a ver, el porcentaje de germinación es distinto, ¿no ve? Tal vez ustedes han avanzado en preuniversitario. Se llega a utilizar un recipiente con el objetivo de que de seleccionar 100 semillas del lote de semilla que ustedes van a comprar. Y ustedes van a comprar, digamos, 1 kilo, 2 kilos de semilla. ¿Qué es lo que van a hacer? De ahí van a apartar 100 semillas con el objetivo de qué? De colocar en un recipiente para hacer la prueba de germinación. ¿Ya? En esa prueba de germinación, ¿qué es lo que van a hacer? Van a colocar el algodón, van a colocar con qué objetivo? Con el objetivo de que dé humedad a la semilla. Ya colocan las 100 semillas y posteriormente lo cubren con un nylon. ¿Ya? Después de eso, ustedes van a ir viendo y lo cubren con bueno, con algún objeto más, de tal manera de que no llegue a darle mucha luz. ¿Ya? O de tener cuidado con la luz. De tal manera que a partir de los días vamos a observar que las semillas, por ejemplo, el primer día va a estar así, segundo, tercer día ya van a empezar a ver el desarrollo de la radícula, como se observa acá. Entonces, cuando vean este desarrollo de la radícula, ustedes ya notan o cuentan de esas 100 semillas, ¿cuántas están así? Uno, dos, digamos, va a haber 60 semillas que están desarrolladas de esta manera. Eso significa que su porcentaje de germinación va a ser del 60%. ¿Ya? Es decir, de 100 semillas que he sembrado, 60 ya han desarrollado o han llegado a germinar, han desarrollado su radícula, ese es su porcentaje de germinación. ¿Ya? Ahora, no solamente van a ser un recipiente, les he pedido 10 repeticiones. ¿Ya? Entonces, tienen que ser 1000 semillas. ¿A ver? Y en base a esas 1000 semillas ya ustedes van a sacar su porcentaje de germinación ya más exacto. ¿Sí ha entendido, no ven? ¿Cuál es tu nombre? Edwin Luna. Inge, entonces eso lo hago aparte de lo que es el proceso de siembra. Así es lo que le entiendo. ¿Está bien? Exacto, sí, sí, exacto. Por eso la prueba de germinación es muy aparte. ¿Eso para qué? Para saber con qué calidad de semilla trabajar. Eso tiene que estar en su informe. Bueno. Y otro va a ser el proceso de producción del FBH. Porque en el FBH van a utilizar un sinfín de semillas, no van a utilizar 1000 semillitas nomás. Va a ser harto, ¿no ve? Entonces, eso es lo que tienen que ver. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. ¿Hay alguna duda más, chicos? ¿O seguimos? Ingeniero, buenos días. Disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, nombre. Nico Dulce Lluvia. eh, nuevamente, Nico, Dulce Lluvia. ya, lluvia. Sí. Ingeniero, disculpe, en el proceso de cuando ya estemos sembrando, ya no se utiliza la base de algodón, ¿no? No, 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 ya nada. Y ya, Con, y otra pregunta, ya no tenemos que hacer, creo que entendí, no sé si estoy en lo correcto, que no vamos a necesitar hacer un filtrado del agua, solo el atomizador para regar la semilla constantemente. exacto. Con el Ah, ya, atomizador ya van a empezar a regar. ¿Ya? ya, ya está bien. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna duda más, chicos? ¿O avanzamos? Ingeniero, en el proceso de sembrado, ¿cuántas repeticiones? ¿Solamente una? Van a sembrar 2 kilos
de semilla, ¿ya? Van a comprar 2 kilos de semilla seca. Y de esos 2 kilogramos de semilla seca, ustedes van a ver cuánto han utilizado en FBH. Y de esos 2 kilogramos de semilla seca, quiero saber cuánto de biomasa en materia verde han llegado a producir. ¿Ya? Digamos, si este es 2 kilogramos de semilla, lógico que al desarrollar, al generar la raíz, la hoja, etcétera, va a desarrollar mayor biomasa a comparación de la semilla. ¿A ver? Entonces, quiero que ustedes vean esa comparación. Se duplica la producción, es decir, puede llegarse la biomasa a 4 kilos, 8 kilos, 10, 20 kilos, eso quiero que ustedes vean. ¿Ya? Entonces van a sembrar 2 kilos de semilla, chicos. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Sí, doctor. Una, una pregunta. Me escucho. Quería preguntarle respecto a la realización del drenaje del envase de plástico, ¿no ve? Sí. ¿Antes o después de poner ya las semillas ya germinadas? ¿Y cómo podríamos hacer el drenaje? O sea, la perforación, me refiero a eso. Ah, ya. Si es un envase de plástico, entonces lo que con un clavo caliente lo pueden realizar, ¿no ve? Solamente tiene que perforar varios orificios de tal manera que llegue a salir el agua que ustedes van a regar. Es el objetivo del drenaje, para que no se acumule en la parte inferior. ¿Cuál es tu nombre? Gironda Nina Bianca. Bianca Gironda, ¿no? Sí. Ya. Está claro, Ingeniero, disculpe, una consultita. ¿Dónde Ya. compro la semilla? Ya, la semilla la 16 de julio existe, o si no, en el caso de que no puedan encontrar en la 16 de julio, entonces en una semillería de las Rodríguez, ahí venden igual, semilla de cebada y todo eso. ¿Ya? Ya, gracias, ingeniero. Ya. ¿Algunos diagnósticos? Nombre de la anterior compañera. Merlo María Antonieta. María, ¿no? Ya, chicos, entonces, los procesos fisiológicos que ocurren durante la producción del FBH son las siguientes, ¿ya? En todo el proceso que vamos a llegar a realizar, desde el primer día hasta la finalización y la obtención del FBH, se va a generar los siguientes procesos, ¿ya? El primer proceso es la germinación, ¿ya? Y se va a llamar germinación al proceso por el que se reanuda el crecimiento embrionario, después de la fase de descanso que llega a tener esta semilla. Entre las condiciones para la germinación son primeramente un aporte de agua, es decir, al realizar la hidratación vamos a generar esa condición. Al realizar el oreo vamos a dar lo que es la oxigenación a la raíz, a la semilla. Y tenemos que cuidar lo que hemos dicho, la temperatura apropiada. Durante la germinación, el agua primero va a llegar a ingresar a las capas o al tegumento de la semilla, de tal manera que va a empezar a realizar la activación fisiológica de esta, hasta llegar al embrión. Y posteriormente
este proceso de, de realizar del remojo con agua a la semilla, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar que se hinche esta, ¿no? Entonces, este proceso de germinación, primeramente las enzimas se van a ir movilizando, invadiendo el interior de la semilla y activándola. Y ocurre una disolución de paredes celulares, ¿ya? Entonces, en esta semilla ya va a empezar a existir una disolución, se va a empezar a deshacer paredes celulares de esta y posteriormente se van a liberar granos de almidón, ¿ya? Es decir, el mismo almidón que llega a presentarse dentro de esta semilla va a empezar a ser asimilado por la misma. Y a partir de ella va a empezar a transformar azúcares. ¿Para qué? Para el desarrollo de estas radículas, ¿no? Va a generar con esos azúcares ya transformados a partir del almidón, estas radículas, estos cotiledones. Y en este proceso de germinación vamos a diferenciar tres fases importantes. Uno que va a llegar a ser la absorción del agua o la imbibición del agua, la movilización de nutrientes y el crecimiento y diferenciación de la planta. ¿Ya? Entonces, en esta germinación va a haber esos tres procesos que se diferencian. ¿Ya? Nuevamente, absorción o imbibición de la semilla de agua, movilización de nutrientes y un crecimiento y diferenciación. Entonces, en la absorción de agua, durante la absorción de agua se va a iniciar la actividad vital de la semilla. Se va a reanudar el metabolismo de la semilla, para lo cual se va a necesitar esas condiciones que hemos dicho, de temperatura, humedad, oxígeno, etc. Una vez reunida estos factores, van a ir observando que va a ir aumentando el volumen de la semilla, es decir, se va a ir hinchando. Y aparte de eso, se va a volver más blandita. Entonces, las cubiertas protectoras van a ir, volviéndose más suaves, etcétera. ¿Para qué? Para que llegue a permitir el desarrollo de esta radícula y de este cotiledón de la semillita. Y aparte de eso va a empezar a generarse lo que son el metabolismo de las reservas alimenticias que existe dentro de esta semilla, en el cual a partir de ella van a generarse las reacciones químicas y biológicas para su desarrollo. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos fisiológicos van a estar en estos primeros 2 hasta 3 días, hasta el desarrollo de la radícula. La siguiente etapa es la movilización de nutrientes. Una vez que se llega a generar esa inhibición y esa activación del metabolismo, va a existir una movilización de nutrientes. Y en la fase de esta movilización, los cotiledones se van reduciendo mientras la plántula consume las reservas, ¿ya? Es decir, va a ir generándose lo que es el desarrollo de este cotiledón. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, se va a generar este desarrollo del cotiledón, pero a la misma vez va a ir desgastando las reservas existentes en lo que es el almidón o los azúcares existentes en la semilla.
¿ya? Entonces ahí va a ir gastando sus reservas. Y va a ir generando toda esta acción por mediante la respiración ya de los organelos que está sacando ya la semilla, ¿ya? Entonces eso es lo que va a ir generando en ese siguiente proceso de movilización de nutrientes. Va a ir generando las primeras estructuras de la planta, los cotiledones y las retículas. Y en una posterior fase, que es el crecimiento y el desarrollo de la masa radicular del hipocotilo, ¿qué es lo que va a pasar? Ya que está generando el desgaste de toda esta reserva por parte de la semilla, va a ir generando lo que son las hojas verdaderas para el desarrollo de la planta. Y hemos hablado, ¿no ven? De que cuando llega a generarse lo que son las hojas verdaderas, diferenciándose del cotiledón, va a ir generando lo que es la fotosíntesis y va a ir sintetizando ya su propio alimento, ¿no? Entonces, al sintetizar su propio alimento, esta plántula, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a desarrollar mayor volumen de radicular de la planta, etcétera, y ya va a generar lo que es la biomasa aérea o la biomasa que vamos a medir posteriormente. Entonces son los procesos fisiológicos durante la germinación en el proceso de producción del FBH. ¿Ya? Aquí está nuevamente el proceso primero el proceso de germinación, crecimiento y desarrollo inicial de la cebada en primavera, ¿no? Le hemos dicho que vamos a remojar de esta manera sus 2 kilitos de semilla. Como pueden observar, el agua está encima de la semilla. Posteriormente vamos a realizar la siembra, ¿no? De la semilla húmeda en la bandeja. Y hemos dicho una altura de 1.5, desde la base hasta la altura de la semilla sembrada, ¿no? 1.5. Vamos a colocar en un área de germinación. En este caso, va a llegar a ser en la cámara oscura los primeros 7 días, pero hemos dicho que no tenemos que descuidarnos en lo que es el riego. En este caso ustedes lo van a hacer con nebulizadores, ¿no ven? Y lo van a tapar las bandejas con semillas con un nylon, ¿no? Como se observa. Aquí las semillas sembradas hemos regado, hemos tapado. Y como podemos observar, el crecimiento del cotiledón al 7º día, ya vamos a empezar a observar pequeñas hojitas salientes. ¿Ya? Entonces, a partir del 8º día, a partir del 7º día van a ser trasladadas y van a ser colocadas en un lugar donde ya existe una mayor luminosidad. Y a partir del 8º día ya tienen que ustedes ver el riego ya con mayor frecuencia. ¿Ya? Aquí da algunas ciertas recomendaciones. Ustedes ya vean en base a también las características donde están dando. Tal vez es un lugar donde sí tienen claridad, pero no hay una evapotranspiración alta, entonces pueden regar menos cantidad, ¿no? Ahora aquí dice riego con orina. Estos son algunos experimentos que se han llegado a realizar. ¿Para qué? Para brindar los nutrientes para el desarrollo de la planta. ¿Ya? Entonces, ahora el calendario de riego ustedes lo tienen que hacer de manera diaria, ¿no? Y también van a leer en bibliografía y les da algunas ciertas recomendaciones.
Aquí es, bueno, hablas respecto a la producción de FBH en base a la orina humana que, que se da, digamos, algunos ciertos procesos de fermentación y da como origen al purín, que es un eh, abono líquido orgánico, ya que lo utilizan los agrónomos, o puede llegar a ser también té de estiércol o té de humus, etcétera, de tal manera que le genera algunos ciertos nutrientes para su desarrollo de la planta, ¿no? En sequedad, por ejemplo. Es un fertilizante de acción rápida para el FBH de sus componentes de nitrógeno, fósforo y potasio que llega a tener la orina, ¿no? Entonces, en esa oportunidad hemos utilizado un fermentado de orín de 3 meses, ¿no? Ahí pueden observar una aplicación de la disolución. Un momentito, me esperan, por favor. Ya, entonces, en la presentación pueden observar que existe una disolución de esta orina que se ha realizado en una dilución de 10:1. En este caso, 10 litros de agua, 1 litro de orina, ¿no? Entonces, a partir de ello, se ha llegado a realizar la aplicación y se ha podido observar que ha existido en algunas dosis altas, por ejemplo, de 10, 3, por ejemplo, 3 litros de orín, 10 litros de agua, que ha llegado a ser muy fuerte para la planta. Es que ha pasado, ha quemado las puntas del FBH y dando menor calidad, ¿no? Entonces ustedes van a hacerse este tipo de cronograma o calendario de producción del 1 al 7, va a ser en el área de cámara oscura, luego posteriormente en la cámara de producción, etcétera, y en qué día han realizado la cosecha. Ya los procesos fisiológicos del FBH que ocurren en el área de producción hasta la cosecha, ¿no? Quiero ver este tipo de desarrollo fenológico del FBH, ¿no? Cómo ha sido en el octavo día, noveno, décimo, hasta el último día, ¿ya? Aproximadamente. ¿Y cuándo se realiza la cosecha? La cosecha se realiza cuando el FBH, como por ejemplo ustedes pueden observar, se desarrolla de gran manera. Cuando tiene una altura desde la base del colchón de la raíz hasta la punta de la hoja, de una altura de 25 a 30 centímetros de alto, recién se realiza lo que es el corte del FBH o la cosecha del FBH conjuntamente con el colchón de los granos, ¿ya? Entonces aquí está una pequeña etapa de desarrollo. Aquí las bandejas vacías que ustedes van a tener, van a llegar a sembrar, va a salir el cotiledón. Aquí podemos observar que una vez saliendo el cotiledón, va a ir generándose el desarrollo de la planta, cuidando siempre lo que es el riego. Posteriormente, ustedes tienen que ir midiendo, ¿no? Van a ir midiendo lo que es el desarrollo del FBH diariamente. Quiero saber cuánto crece cada día, ¿ya? Entonces, hasta tener una altura de 25 centímetros y un volumen así. Entonces, este volumen ya es para darle al consumo de, puede llegar a ser vacunos, ¿no? Y aquí dice, de los 15, bueno, en su caso de ustedes va a ser de la tercera a cuarta semana de una vez realizado la siembra, van a obtener el desarrollo del FBH, como se observa. Y este tipo de colchón del FBH, como se puede observar, tiene que ser blanquecino hasta máximo amarillo. No puede llegar a ser marrón ni negro. Eso significa que es un proceso mal hecho. ¿Ya? Aquí, como se puede observar, tiene que tener una altura de 25 a 30 centímetros, abundante colchón radicular, color blanco hasta amarillo máximo, voy a aceptar. No se presentan nada de hongos en el desarrollo.
¿ya? Y tienen que hacer este cálculo, ¿ya? Que igual está. El área de bandeja, cuánto de cantidad de semilla han utilizado por bandeja, qué rendimiento han llegado a tener. Ustedes van a pesar todo eso. Y de sus 2 kilos, cuánto de materia verde han llegado a tener. ¿Ya? Todos esos cálculos. Aquí está, sigue la composición bromatológica. Esto no lo vamos a hacer porque es costoso. En el caso de la orina, no hemos llegado a realizar. ¿Y qué características tiene? ¿No? ¿Qué elementos se encuentran? Calcio, fósforo, vitaminas, etcétera. Que esto lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Y la alimentación A, hay algunas ciertas recomendaciones, por ejemplo, para vacas lecheras que se utiliza 10 kilogramos de FBH para, con algunos ciertos tratamientos de forrajes, de tal manera para llegar a tener una ganancia de 250 gramos día, ¿no? Entonces ahí están las recomendaciones para todos los animales. Yo generalmente recomiendo para qué, para animales menores, ¿no? Conejos, gallinas, etcétera, para ese tipo de animales. Aquí está la recomendación para ovinos, ¿no? Suministra 2.5 de FBH. En ovejas de gestación de 3, de 2.5 de FBH a 3.5, ¿no? Para engorde, borregas, 3 kilogramos, carneros de 1 a 2.5 de FBH, etc. Y suministrar de 1 kilogramo a 2 kilogramos diarios de FBH en uso periódico, generalmente tanto para los animales menores como mayores, ¿no? Y combinarlo con algunas ciertas especies como heno de chiligua o paja brava, que son ya especies nativas, de tal manera que eso es un suplemento, ¿no? Para los animales. Y eso debe utilizarse en los meses de septiembre a diciembre, como se ha recomendado. Bien, chicos, con eso terminaríamos la clase de hoy. En la plataforma está lo que es la temática del FBH, con videos, etcétera. Entonces, de tal manera que, por favor, pueden llegar a utilizar esa información más para el desarrollo de su trabajo. El desarrollo del trabajo lo voy a dejar a detalle en la plataforma. Por favor, hasta mañana. Y no sé si tuvieran alguna duda para ya terminar la clase. Hola. ¿Hay alguna duda más, chicos? Hola. Inge, disculpe, en el proceso presentan dudas, ¿lo podemos molestar al WhatsApp? Claro, claro, me escriben nomás en el WhatsApp. Pero, chicos, ojo, que ahora sí ya se puede salir a la calle, ya han debido salir a la calle. El proceso de siembra ya me tienen que mostrar, y voy a ser yo bien exigente en esto. Yo voy a pedir algunos ciertos informes semanales. Así que esta semana ya prepárense, ya tienen que realizar la siembra hasta máximo, hasta esta semana. Porque ya para el lunes voy a pedir un primer informe, para las siguientes semanas igual informe. Y todo tiene que estar con datos, chicos, dato de qué se está sembrando, cuánto se está sembrando, todo lo que les dije, peso de semilla seco, peso de semilla húmedo. Quiero saber igual la cuestión de la curva de crecimiento de la planta, es decir, cuántos centímetros llega a crecer durante toda la semana o durante cada día, y eso lo van a hacer con Excel. Todo eso me tienen que presentar en un informe. El trabajo es individual, ¿ya? Y este va a ser un trabajo fuerte que se va a tomar en cuenta en gran porcentaje, conjuntamente con los exámenes. Así que, por favor, les estoy diciendo de que tomen en cuenta este trabajo. ¿Ya, chicos? En eso quedamos entonces. Inge, disculpe, ¿cuál es el formato del
del informe que tenemos que presentar cada semana. No sé si nos puede dar algún ejemplo o algún ejemplar, por favor. Ya, y les voy a dar el día de, bueno, por eso en la práctica que les voy a detallar para la realización de todo el proceso de FBH, ahí les voy a pasar algunos ciertos puntos. Y ustedes en base a eso aumentan algunos puntos más que vean necesarios. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Ya, chicos. ¿Algo más? Ingeniero, disculpe, una duda. De la Dime. cámara oscura, eh, Sí. luego se pasa a un lugar claro, por lo que entendí. ¿Eso lo puedo hacer en cualquier lugar que haya iluminación o tiene que tener algunas características específicas? Tiene que tener las características, por ejemplo, de que cumpla con el requerimiento de temperatura. Puede llegar a ser tal vez dentro de tu mismo domicilio, o tal vez en algún, pueden hacerse algún cajón, yo creo que grande, de tal manera que puede estar forrado con algún nylon, ¿no? Mejor si consiguen nylon amarillo, porque eso estimula el desarrollo de la planta, ¿ya? Entonces, pueden hacer como un pequeño invernadero, así de un cajón, donde lleguen a introducir, digamos, sus recipientes, donde va a albergar esos 2 kilos de semilla. Ah, ya. Y en la fase oscura no le tiene que llegar el sol, ¿no? Por lo que dijo No, del sí, fototropismo, eso. sí, exacto. Como hemos visto en la imagen, se utiliza nylon oscuro, ¿no ve? O algún, acá está. Se utiliza un nylon oscuro de tal manera que va a generar la estimulación del fototropismo. Como pueden observar, aquí está oscuro, ¿no ve? Entonces, eso Sí, hará que salga la planta. ¿Ya? ya. Y otra pregunta, ingeniero, disculpe, una duda. ¿Verdad que lo voy a regar con el atomizador y de igual manera tiene que existir el drenaje? Todos los recipientes tienen que tener drenaje, chicos. Ah, Antes de la siembra ya tiene que tener sus agujeritos, pero también tienen que cuidar de que el agujero no sea más grande que la semilla, ¿no ve? Porque cuidado que la semilla salga por el agujero. ya, ya. Sí, sí, sí. Muchas gracias, ingeniero. Listo. ¿Hay alguna duda más, chicos? Inge, quizás algo redundante. Quisiera saber sobre las semillas. ¿Solamente podemos hacer cebada o nos puede recomendar algún forraje de temporada? Cebada avena les recomiendo porque su desarrollo es más rápido. Si pueden hacer, se puede hacer, digamos, alfalfa, etcétera. He visto tesis que han hecho alfalfa, vicia, pero el costo de la semilla es muy alto. Por ejemplo, de vicia está a 50 bolivianos el kilo, a diferencia de la cebada, que está, una semilla certificada está a 11 pesos el kilo, ¿no? Entonces hay una diferencia siempre abismal. Ahora, de la misma manera, alfalfa, su periodo de desarrollo y la germinación es más complicada. Entonces, por eso se recomienda que se realice con estas gramíneas, porque su desarrollo o su emergencia y germinación es más rápida, a diferencia de otros. Ok, Inge, está bien, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Bien, muchachos, creo que no hay más dudas. Por favor, esta mañana yo les voy a enviar, bueno, toda la cuestión de la práctica. Entonces, en base a eso, por favor, lo realizan y vayan revisando lo que es las temáticas de FBH que está en la plataforma. Ahora, de la misma manera, quiero que revisen lo que es el tema 4, ya que es implementación de praderas, de tal manera que la siguiente semana vamos a realizar, en base a lo que ustedes van a ver y van a ir estudiando, vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Entonces van a ir viendo los conceptos, porque yo voy a ir preguntando en la clase, ¿ya? En eso quedaríamos, chicos, hasta la siguiente semana.